Siempre la idea de iglesia, ¿saben cuál es? Una reunión en donde me hacen sentir bien. La iglesia para muchos es un lugar donde me divierto, donde hay cosas bonitas. Pero Jesús, cuando mandó a sus discípulos, solo les mandó dos cosas. ¿Saben qué cosa fue? ¿Sabes qué fue? Jesús solo mandó dos cosas. Te falta una. Exactamente. Jesús solo mandó esas dos cosas: predicar este evangelio a todas las naciones. El que se convirtiera y fuera bautizado será salvo. Y luego Jesús dijo: id y haced discípulos. Dos cosas nada más. Y cuando Pablo se reunía, dice, en las casas, en los hogares, él siempre tenía un objetivo claro, y esto es lo que Jesús enseñaba: edificar la fe. ¿Cuál es la razón de edificar nuestra fe? ¿Por qué edificamos nuestra fe? ¿Por qué hacemos crecer nuestra fe? ¿Para sentirme bien? ¿Por qué edifico mi fe? ¿Por qué crees? Si el mandamiento de Jesús fue ir y hacer discípulos y predicar todas las naciones, ¿para qué les enseñaba Jesús a los discípulos? ¿Por qué pasó tiempos con ellos? ¿Por qué les enseñó la palabra? ¿Por qué edificó su fe? Para dos cosas. ¿Cuál fue? Predicar y hacer discípulos. Entonces, la reunión en una congregación tiene esas dos características. Tú eres edificado en tu fe, tú eres alimentado en tu fe, para que tú hagas dos cosas: predicar y hacer discípulos. Entonces, el objetivo de edificar tu fe es que prediques y que hagas discípulos. Nada más. Es muy sencillo. Lo hemos complicado mucho. Pero lo que Jesús enseñó fue sencillo. Pastor, y los retiros, y los encuentros, los posencuentros, los reencuentros, los mirando más que los encuentros, y las polladas y las anticuchadas, y todo eso, bueno, pues háganlo si les parece bien, pero si nos seguimos al diseño de Dios, funcionamos mejor como cuerpo de Cristo. Pero si empezamos a darle más añadidura a algo que Jesús nunca dijo que hagas, nunca va a funcionar. Esa es la razón por la cual el cristianismo para muchos es insípido. El arrepentimiento ya no es un tema de nadie. El tema es la empatía, el tema es la gracia, el tema es el amor de Dios. Pero no se predica arrepentimiento, porque para predicar arrepentimiento alguien debe mostrarte que estás mal. Y ese es el punto. Si yo te muestro a ti que estás mal, tú te vas a resentir conmigo. Tú vas a pensar que es algo personal. Vas a decir: le han contado. Ya no regreso. Le han contado así. No, y si ese hombre habla cosas de mí, ¿qué cosas no dirá a mis espaldas? Es que es el punto del arrepentimiento, es mostrar que estás mal. Por eso es que, miren, hasta el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Que habló del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Esto es lo que sucedía cuando se predicaba. Cuando los apóstoles predicaban, la primera predicación de Pedro, 3,000, 5,000, muchos venían a los pies de Cristo porque ellos se movían en el diseño de Dios. Entonces, el trabajo del discipulado y de la predicación es ese: que tú repitas exactamente lo mismo. No se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Cuando el gadareno, sí sabe la historia del gadareno, estuvo atado por una legión de demonios, una vez que Jesús le liberó, lo primero que le dijo Jesús, ¿qué fue? Anda con tu familia, cásate, ten hijos, trae fruta. Que no trajiste fruta. ¿Qué le dijo? Anda y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios hizo contigo. Cuéntale a los tuyos. Lo primero que le dice Jesús es: ve y predica. Habla de las buenas noticias, habla del reino de los cielos, habla de mi poder. La predicación tiene que ver con hablar del poder de Dios. ¿Cuánto puede hacer Dios? ¿Por qué las personas van a otros poderes y no van al poder de Dios? ¿Por qué? Porque minimizamos el poder de Dios. ¿Y cómo se minimiza? Porque no es que lo hablamos, no es que lo hablemos, es que lo vivamos. Entonces, ¿cuándo minimizamos el poder de Dios? Cuando solo lo hablamos, pero no lo vivimos. La vida es más importante que lo que nosotros podamos hablar, porque es la acción, La acción, las acciones son el garante de tu fe. ¿Cómo
tú sabes qué te garantiza la fe? Tus acciones, tus obras. Tus acciones y tus obras son los garantes de tu fe. Ellos te van a preceder, van a ir delante de ti. Tus acciones, tu reputación, lo que saben de ti, lo que haces tú, quién eres tú, va delante de ti. Eso se llama testimonio. Eso se llama testimonio. Mis obras son los garantes de mi fe. Mis acciones son los garantes de mi fe. ¿Quieres ver mi fe? Mira mis acciones. Mira mi testimonio. Mira mis obras. Eso es lo que Santiago hablaba. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, para que yo pueda tener una acción, o para que vea una obra, o para que vea en evidencia mi fe, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo quiero evidenciar mi fe. ¿Qué tendría que hacer? Perfecto. Tiene que haber acciones que sean los garantes de tu fe. Si no, ¿cuál es tu fe? Cualquiera puede decir, yo tengo fe. ¿Y tus acciones, tus obras? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿En quién crees? ¿Pueden imaginarse este profeta que tenía los 400 profetas de Baal? Eran Elías, ¿verdad? Eran 400, para no sumar más. Eran 400 y un solo hombre. ¿Quieres ver las obras quieres ver la fe de ese solo hombre? Él se las jugó, créanme que se las jugó. Pone a los 400 profetas de Baal para que hagan su ceremonia, y el primer Dios que responda quemando el sacrificio, ese será el único Dios. 400 hombres, desde la mañana hasta la tarde, cerca de la noche, cortándose, gritando, haciendo bailes para evidenciar su fe, y no pasó nada. Le tocaba el turno a Elías. Y Elías dice, échenle más agua. O sea, como para que nadie diga, bueno, si desde la mañana hasta la tarde está el sacrificio, ya está seco. Fácil que se encienda. Échenle agua. Le pusieron lleno, lo llenaron de agua. Y una vez que lo llenaron de agua, levantó sus manos, clamó al Señor. Dios responde y no solo quema el sacrificio. La Biblia dice que quemó, consumió todo el agua y quemó hasta las piedras. ¿Se evidenció su fe? Sí. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De sus obras. Pero para que yo tenga una obra, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo Pedro podía ver cuando ve a Jesús caminar en el agua y se asustan todos? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya en el agua. Perfecto, quiere hacer uso de su fe. Pero para hacer uso de su fe y para tener una acción, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Exactamente, caminar, dar el primer paso. Nunca iba a saber si realmente su fe estaba en acción si él no empezaba a caminar. Él vio su fe en acción cuando dio el primer paso. Es que es eso. Nuestras acciones preceden a nuestra fe. Yo tengo fe, pero va mi acción, tomo mi acción, actúo porque creo en Dios. Ahora, la fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe se fundamenta en algo muy importante, que es los dichos de Dios, la palabra que Dios habló. La fe no se sustenta en el aire, porque la fe no es adivinación, la fe no es un buen deseo, la fe no son buenos deseos. Estamos llenos de cristianos hablando buenos deseos a los demás, pero eso no es fe. La fe tiene que ser sustentada por una palabra. ¿Por qué tú crees que Dios puede sanar? Porque Dios ha dicho que Él es nuestro sanador. ¿Por qué crees que Dios puede resucitar? Porque Él dijo que era la resurrección y la vida. ¿Por qué crees que Dios es tu pastor y nada te faltará? Porque Él dijo, Él es dueño del oro y de la plata. ¿Se dieron cuenta que mi fe se sostiene por los dichos de Dios? Mi fe se tiene que sostener por la palabra que Dios habló. Si no, no es fe. ¿Cómo se llama, pastor? Adivinación. Si quieres, buen deseo. Pero los buenos deseos no se cumplen por el poder de Dios. Tampoco Dios avala la adivinación.
Dios no sostiene la adivinación. Yo auguro que te va a ir bien. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Basándote en qué? Es que es mi buen deseo. Mi buen deseo para ti tiene que estar sostenido por algo, la palabra de Dios. Cuando leemos en la Biblia, hay un verso que dice, 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado, perfeccionado y preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, nuestra fe no es adivinación, no se sostiene por una buena intención, no se sostiene por un sueño. Es que yo soñé que me iba bien. No puedes ajustar algo a tu buen deseo ni a la adivinación, porque no está en la palabra de Dios. Entonces, mis acciones son importantes, porque las acciones van a ser los garantes de mi fe. Todas tus acciones son los garantes de tu fe. ¿Tú tienes fe? ¿Cuáles son tus obras? Las acciones garantizan tu fe. Si no tienes acciones, no hay obras, no tienes fe. ¿Y sin fe? Excelente estrellita para ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Soy una carga, pues. Soy una espina en las sandalias del Señor. Sin fe es imposible agradar, como si Dios usara sandalias, ¿no? Es una ilustración. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Tenemos muchos testimonios con mi esposa de las acciones y de las obras que hemos hecho confiando en Dios. Confiábamos en su palabra, confiamos en su protección y Dios respondió. No respondió porque era una necesidad. Dios no responde a las necesidades, Dios responde a la fe. Porque si Dios respondiera a las necesidades, entonces no habría hambre en el mundo, no habría enfermos en el mundo, no habría tantos problemas y situaciones desgarrantes. Es que Dios no responde a las necesidades, Dios responde a la fe. El ladrón de la cruz iba a morir, pero tuvo fe en Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no responde a necesidades, Dios responde a fe. En Juan capítulo 1, verso 29, vamos a ver un pasaje impresionante. Esto lo estuvimos compartiendo esta semana. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era una voz en el desierto. Juan era quien estaba abriendo el camino para que venga Jesús, para que venga el Mesías. Y todos tenían a Juan como profeta. Todos respetaban a Juan por sus obras. No era un charlatán. Él tenía obras, era un hombre dedicado a Dios. Recuerden, desde que estuvo en el vientre de su mamá, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Es impresionante la historia de Juan cuando tú empiezas a leerlo. Estaba lleno del poder de Dios. Habían obras, había un testimonio que corroboraba lo que él decía. Tú jamás vas a creer a una persona que no tiene un testimonio estable. Jamás vas a creer a una persona que no es consecuente con lo que dice. No se le puede creer. Es más, no le creas. El punto es que Juan estaba bautizando y siempre les hablaba a las personas y les decía: va a venir el enviado de Dios, va a venir alguien, no soy yo. Porque todos pensaban que Juan era el Mesías. Algunos pensaban que él era el que iba a salvar al pueblo de Israel. Y él decía: el que viene de mí, ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y en eso ve a Jesús viniendo. Y lo primero que él dice es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no sería sorprendente si es que no hubiera un contexto. Es más, esto lo escuchamos en las fiestas de Semana Santa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, suena muy bonito, pero cuando empezamos a ver los antecedentes y el contexto en el que se movía todo esto, nos va a sorprender. Desde Adán, en Génesis 3:21,
tú puedes encontrar algo impresionante. Ya se conocía el sacrificio. Desde los tiempos de Adán se conocía la muerte. Desde los tiempos de Adán se conocía derramar la sangre. ¿Quién fue el primero que hizo un sacrificio? Dios. En Génesis 3:21 dice: y el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. La ley de Dios dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte. Esta es la ley de Dios. ¿De dónde salen las leyes de Dios? ¿Dios las inventa? ¿De dónde salen las leyes de Dios? Cuando ustedes ven a una persona educada y alguien quiere hacer una broma con esa persona, ¿qué le dicen ustedes? No, con él no te metas. ¿Por qué? No, él no es así. Él no es como tú. Él es diferente. ¿De dónde nacen las leyes? De la naturaleza del individuo. Las leyes son las características que emanan de la naturaleza de una persona. Estamos hablando en lo más simple, en lo más sencillo para poder entender. No. Cuando tú quieres, una persona quiere delinquir y quiere de repente hacer algo turbio, ¿sabe quién buscar? ¿Tú crees que busca a la gente recta? ¿A la gente educada? ¿A la gente respetable, de honor? No. ¿Con quién puedo ir? Quiero hacer un negocio. Tú puedes ir con esa persona. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, él es bien flexible, él es voluble. Con él no hay problema. Mira, él se queda calladito, tú haces las cosas. Entonces vas y haces el negocio y la persona lo acepta. ¿Cómo sabían? Porque su ley nace de su naturaleza, es la expresión, es la forma de vida que tiene y es lo que lo rodea. Cuando tú ves que habían leyes, las leyes emanan de la naturaleza de Dios. Él es santo. Su naturaleza es la santidad, pureza. No hay oscuridad, no hay pecado. Entonces, en la ley de Dios, en Romanos 8:23, tú puedes ver que la ley de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. Para Dios, el pecado se paga con muerte. ¿Hay alguna negociación? Ninguna. El pecado se paga con muerte. En Levítico tú vas a encontrar un pasaje que dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Esa es la razón por la cual en el Antiguo Testamento se prohíbe comer sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Y que cuando hacías un sacrificio tú no podías comerte la vida del animal. ¿Por qué? Porque él estaba siendo sacrificado por ti. No podías comerte su sangre, porque la vida está en la sangre. Recapitulando, puede ser chino para muchos. La ley de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Qué significa dar muerte a una persona? Quitarle la vida. Y en Levítico dice que la vida está en la sangre. Entonces, de acuerdo a la ley de Dios, para quitar la vida a un ser humano o a un animal, había que quitarle la sangre. De acuerdo a la ley de Dios, dar muerte significaba, para el ser humano, para todo lo que tenía vida, es quitarle sangre. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué dice la ley de Dios? La paga del pecado es muerte. ¿Ellos tenían que morir? Sí. ¿Qué hizo Dios? Puso un sustituto. ¿Cuál fue el sustituto? Los animales que murieron. Se derramó la sangre de animales en vez de dar muerte a Adán y Eva. Por eso fueron vestidos de pieles, porque ellos estaban vestidos de hojas de parra. Quiere decir que estos animales han muerto en vez de ustedes. Desde allí el ser humano empieza a entender lo que es el sacrificio. Y tú puedes ver en la ley de Moisés, Abraham y el pueblo de Dios cómo sacrificaban becerros, chivos, machos cabríos, corderos. ¿Qué significaba? La forma en la que Dios no puede matarte, ¿cuál era? Sacrifica un animal. ¿Qué? Si no sacrifico un animal, ¿estoy bajo condenación? Sí. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La paga del pecado es la muerte. Si tú no tienes un sustituto, tú tienes que morir. ¿Quién dice?
Dios. Esa es su naturaleza. La paga del pecado es la muerte. Desde allí se conoce el sacrificio. Esto lo entendía el pueblo de Israel. ¿Y para ellos qué significaba el sacrificio? ¿Quitar qué? La sangre. Era dar muerte a un animal y quitarle la sangre. Era la forma de sustitución. La vida de un animal por tu vida. Mataban al animal en vez de matarte a ti. Derramaban la sangre de un animal en vez de quitarte la sangre de tu cuerpo. Porque la vida está en la sangre, de acuerdo al Levítico. Por eso no se comía la sangre. En Hebreos 9:22 encuentras esto. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso está en Hebreos 9:22. Según la ley, todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay remisión de pecados. Había que derramar sangre, porque la vida está en la sangre. Esto lo entendían los judíos. Generación tras generación, tras generación, tras generación. Sabían que había que dar muerte a un animal. Ahora viene Juan el Bautista y ¿qué les dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Un hombre ahora es un cordero? Eso dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios. Dios había enviado un cordero. Y eso estaba en las profecías. Dios iba a perdonar el pecado de la humanidad. Nadie entendía cómo iba a ser. Iba a venir un hombre, iba a venir un salvador. Pero Juan el Bautista declara y dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo. Sí, Juan el Bautista dio maravillosas noticias. ¿Saben por qué? No solo el Cordero de Dios, sino que ahora quitaba el pecado de ¿quién? Ya no era de mi persona, no era del sacerdote, no era de un grupo, era del mundo. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista: este Cordero va a quitar el pecado de toda la humanidad. No de una persona, de toda la humanidad. Esa era una buena noticia. La mala es, ¿y quién lo va a matar? ¿Ustedes piensan que acaso los fariseos no lo sabían? Ellos sabían la ley. Ellos los conocían perfectamente. Por eso es que tú ves en la historia, querían matarlo. Este va a ser algo terrible. ¿Cómo puede declarar que este es el Cordero de Dios? Pero Juan el Bautista sí lo entendía. Los discípulos de Jesús lo entendían. Muchos de ellos los entendían. Los judíos los entendían. Él va a quitar el pecado, entonces él va a tener que morir. Por eso es que cuando Jesús nace, recuerdan, María guardaba, y mientras Jesús predicaba y en su camino, ¿qué es lo que dice las Escrituras respecto a María? Y María guardaba todas las cosas en su corazón, porque María sabía que Jesús había nacido para morir. Una mamá sabía que su hijo había nacido para que lo asesinen y le den muerte. Eso es desgarrador. Ahora Jesús tenía que morir. Antes de llegar a esa parte, quiero que vengan Hebreos 10:11. Dice Hebreos 10:11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Dice, día tras día se tenía que hacer los sacrificios. Día tras día. Esa es la razón por la que se les daba. Unos podían tener machos cabríos, otros podían tener carneros, ovejas, toros, aves, tórtolas. De acuerdo al pecado, de acuerdo a la capacidad que tenías para adquirir esos animales. Por eso es que cuando Jesús entra al templo, hace una especie de soga, de chicote, y saca a los cambistas. ¿Qué estaba pasando allí? Era un negocio redondo. Estaban vendiendo perdón. ¿Cuántos pecados tienes? Tú has sido mentiroso, tienes que 2 carneros mínimo. ¿Tú has matado? Un toro. Cómprate un toro. Te lo vendo a la mitad de precio. ¿Cuántos pecados tienes? Lo tuyo no es nada. ¿Has mentido? 5 tórtolas y ya está. Te sale barato. Era un negocio redondo. Por eso es que Jesús tuvo que votar absolutamente a todos, porque habían convertido la fe en un negocio. Convirtieron la fe en un negocio. Entonces las personas eran engañadas. ¿Por qué? Porque no era cuestión de dar muerte a un animal, era cuestión de creer que Dios te perdonaba cuando matabas a ese animal. Era fe en Dios. No era un simple acto. ¿Y qué se convirtió?
en un simple acto de negocio, en donde vienes y lo haces porque así tiene que ser. ¿Y dónde está la fe? No había fe. Por eso Jesús dijo: ustedes lo han convertido en cueva de ladrones, y lo sacó a todos, cumpliéndose la profecía: el celo de tu casa me consume. Qué hermoso habrá sido ver esto, porque habían perdido la fe. Quiero que vean también, es que necesitan leer esto en Hebreos capítulo 10, del 1 al 4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, habla de los sacrificios, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Jamás iban a ser perfectos, era un animal. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No, eso no podía quitar los pecados. Por eso cuando Juan Bautista presenta a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era de una vez y para siempre. Esto era maravilloso. Pero había un problema para los fariseos y los negociantes de la fe. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál creen que era el problema? Porque si un pecado ahora puede quitar la culpa, un sacrificio puede quitar ahora el pecado de todos, un sacrificio, ya no hay más sacrificios que hacer, quiere decir que todo ahora iba a regirse a través de la fe. ¿Por qué a través de la fe? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, fe, no se pierda, sino tenga. ¿Y dónde están tus sacrificios? ¿Dónde está la compra de tu cordero, tus ovejas, tus toros, tu macho cabrío? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está lo que tengo que hacer yo para ser perdonado? ¿Dónde está? Ya no existía. Ahora tengo que creer. Este era un problema para aquellos negociantes de la fe. Ya no puedes hacer nada, ahora es fe. Ahora era fe. Qué interesante, ¿verdad? Todo va a la fe. Por eso lo odiaban. Porque es más fácil hacer algo para que Dios me perdone. Es más fácil hacer algo para que Dios me escuche. Pero creer en Dios, ¿qué implica creer? ¿Qué implica creer? Yo puedo hacer algo. Por eso cuando vienen a Jesús, Nicodemo, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis obras? Tengo que caminar de rodillas, tengo que, adoptar un niño, tengo que hacer obras buenas, tengo que llevar comida a los pobres. ¿Qué tengo que hacer? Nada, tienes que creer. ¿Y qué implica creer? ¿Qué implica creer en Jesús? ¿Qué implica? Reconocer que eres mala, que te vas al infierno y que por tus propias obras jamás serás salva. Y número 2, reconocer que el único que puede salvarte es Jesús. ¿Eso era difícil? A ver, ¿quieres que yo reconozca que soy malo, pecador y que me voy a ir al infierno? Eso está difícil. ¿Por qué? Yo soy una buena persona. Soy una persona altruista, soy una persona que no mato, que no robo, yo diezmo mis bienes, no, yo doy de lo que tengo, yo abro muchas obras sociales. ¿Cómo puedes pedirme que yo reconozca que soy malo y pecador? ¿Quién puede? ¿Se dieron cuenta qué complicado es? Para la gente que estaba acostumbrada a hacer algo. ¿Cómo? ¿El arrepentimiento no es exactamente eso? ¿Reconocer que eres malo? ¿Qué es arrepentimiento? No es sentirse mal. Es reconocer que mereces el infierno por tu vida, por tus acciones, por quien eres. Y que la única esperanza que tú tienes es que Jesús pueda salvarte, perdonar tus pecados y limpiarte. Había un tipo de sacrificio donde se traían 2 machos cabríos.
Un macho cabrío era sacrificado, el otro macho cabrío se lo dejaba en el desierto. ¿Qué tipificaba? En uno eres perdonado. ¿Por qué? Porque has muerto. Y en el otro tus pecados son borrados y nunca me acordaré de ellos. Pero ahora tenías que creer en que esa obra iba a ser efectiva. Lo difícil de creer en Jesús es aceptar que somos malos. Lo difícil de creer en Jesús es que me voy a ir al infierno porque soy malo. Tú puedes preguntarle a cualquier persona buena y decirle, ¿tú te vas al cielo o al infierno? Y lo primero que te van a decir es, yo soy una buena persona, yo me voy a ir al cielo. ¿Acaso ustedes no creían eso? ¿Tú no creías eso antes de conocer a Jesús? Eras buena persona. ¿A quién mataste? ¿Tú eres asesina? ¿Has matado a alguien? ¿Tú has robado? ¿Has ido al banco? Eres una buena persona. Qué difícil se nos fue reconocer que somos malos y que merecemos el infierno. Eso era lo complicado. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si fue complicado en ese tiempo, imagínense el día de hoy, en donde todos justificamos nuestros pecados delante de Dios porque somos altruistas y somos buenas personas. El mundo de hoy justifica sus pecados a través de las buenas obras. Eso se llama limpiar la conciencia. Por eso es que en Navidad tú puedes ver mucha gente limpiando conciencia, tratando de hacer un bien a los demás. Por eso es que en fiestas como esta ves a mucha gente tratando de ser reflexivos y perdonando a los demás. Y el resto del año, que les parto un rayo. Yo solo quiero estar bien esta semana. La religiosidad nos enseñó a escudarnos en nuestras propias obras. Pero cuando Jesús vino, Él empezó a enseñar algo diferente. Es más, desde los tiempos de Adán y Eva, ¿qué fue lo que les enseñó Dios a Adán y Eva? Les dijo, ustedes son malos, pero mi misericordia es perdonarlos a través de un sacrificio. Dios pudo haberlos acabado. Por eso en 2 de Pedro tú encuentras algo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo murió Jesús? Lo meten a la cárcel y luego Pilato saca a Barrabás y a Jesús y pregunta, ¿a quién le suelto? Al más bueno, ¿verdad? Supuestamente se libera al más bueno, pero estaba Barrabás y estaba Jesús. Había que dar libertad a un buen hombre. No, pobrecito, perdónenle sus pecados porque ha reconocido que es malo. Barrabás era un mal hombre, era un asesino, un criminal. Jesús nunca pudieron comprobar nada. ¿Sabes qué dijo el pueblo judío? Suelten a Barrabás. Y a Jesús, crucifícalo. ¿Qué era la crucifixión? Era el peor estado de tortura que se le daba a un hombre malo, por asesino, por ser un criminal, por no tener perdón de la sociedad, por haber hecho lo peor. La cruz era el simbolismo de maldición. Todos lo sabían. ¿Y sabes lo que gritó el pueblo judío? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. La maldición de dar muerte a este hombre caiga sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Maldecir a tus generaciones por darle muerte a un buen hombre, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según la profecía tenía que morir. Tristemente aquellos que decidieron asesinarlo y darle muerte fueron los que recogieron el fruto de sus hechos. En Hebreos 10:12 hay una verdad impresionante. Escucha o léelo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay más sacrificios que ofrecer. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio para perfeccionarnos. Un solo sacrificio para perdonarnos.
¿Y cómo accedemos? Por medio de la fe. Solo por medio de la fe. ¿Y qué significa creer en Jesús? Creer que primero, que eres malo, que no mereces el cielo, que eres pecador y mereces el infierno. Y número dos, creer que Jesús puede salvarte. Creer que Jesús puede y quiere salvarte. Eso es tener fe en Él. No, es que no cuenta si creo que Jesús me quiere salvar. ¿Pero de qué? Si no reconoces que eres malo. Hoy en día seguimos, muchos seguimos con la historia del sacrificio, asumiendo que mis sacrificios van a ser reconocidos por Dios. Dios conoce todos mis sacrificios, por eso Dios tiene que hacer algo bueno conmigo. Cuando Jesús muere y resucita, cesaron cualquier sacrificio de tu vida y de mi vida. Yo no tengo más ningún sacrificio que hacer para ganarme el cielo, ni para ganarme la bondad de Dios. No puedo hacer ningún otro sacrificio. Solo debo de creer en Él. Cierra tus ojos, por favor.